cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. La Fundación de Militares Constitucionalistas se ha empeñado en llevar a cabo comentarios acerca de las distintas fechas históricas del país. Algunas personas que ven este trabajo por primera vez se preguntarán, pero ¿y por qué Andrés Fortunato sale vestido con el uniforme de la fundación que recuerda la Revolución de Abril de 1965? Lo hacemos porque ya en este país no debe haber más guerra, más revoluciones. Pero para que eso no se produzca, hay que recordar la que han habido y por qué la han habido para evitarla. La República Dominicana, en toda su historia republicana, iniciada en el 1844 al día de hoy, se ha caracterizado por una fragmentación permanente de los líderes políticos, por asuntos de apetencias personales, por ego, por defensa de intereses particulares, pero muy pocas veces por principio. Aquí se han dado muchos acontecimientos de los cuales hemos dado parte en estos comentarios. Y uno dirá, ¿y por qué se producen estos momentos, estas situaciones? Bueno, el momento de la restauración, de recordar la restauración de la República hace 158 años, es propicio para uno recordar las raíces del por qué nosotros tuvimos un PRD que le dieron golpe de Estado al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Ese partido luego se divide en el 1973. Le dan el golpe en el 63 y a los 10 años, después de haber pasado la Revolución de Abril, se divide y se convierte. El PRD continúa su labor como partido, pero Juan Bosch forma el PLD. Un PLD que se entendía era la negación del PRD. Sin embargo, el PRD llegó al poder sin Juan Bosch en agosto del año de 1978. La división interna del PRD entre Salvador Jorge Blanco y Antonio Guzmán provocó que Antonio Guzmán terminara suicidándose por temor a Salvador. Salvador escribía en contra de la política de Antonio Guzmán. Antonio Guzmán descubre a última hora que había corrupción en su gobierno y termina suicidándose. Salvador llega al poder, Salvador llega y también su gobierno es atacado por Balaguer, quien le gana confundiendo al PRD y haciendo creer a Salvador Jorge Blanco y a algunos de sus connotados dirigentes que ganando Balaguer era mejor que ganando a Jacobo Magluta. Tremendo error. ¿Qué ocurrió? Que entonces Balaguer ganó, Salvador cayó preso, Peña Gómez y Magluta se dividen. En el 90 Bosch crece, Balaguer le hace un fraude en el 1990, Balaguer le hace fraude en el 94 a Peña Gómez, y ese trabajo que hizo Balaguer de fraude provocó que le redujeran 2 años su gobierno y que se hiciera una reforma constitucional que permitía las elecciones en el 1996, y en el 1996, a sorpresa de la vida, Balaguer apoya al PLD, gana Leonel Fernández. Leonel Fernández le pasa su posibilidad de reelección a Danilo Medina. Danilo Medina es vencido por Hipólito Mejía. Hipólito Mejía gana, pero ocurre un problema financiero tan fuerte que se lleva de paro al gobierno de Hipólito Mejía y gana el doctor Leonel Fernández de nuevo, porque el mismo Hipólito Mejía creó las condiciones a reformar la Constitución y permitir que hubieran 2 periodos consecutivos. Ahí aprovechó Leonel Fernández, gana en el 2004, se reelige en el 2008, en el 2012 apoya a Danilo, Danilo gana, Danilo en el 2016 viola la Constitución y la reforma, porque en la reforma del 2010 de la Constitución se planteaba que no podía tener 2 periodos consecutivos. Danilo lo reforma,
reforma la Constitución nada más para eso. Y en el 2020 también lo quiere hacer, y eso provoca una división entre él y Leonel Fernández, que da el traste entonces con el nuevo gobierno. El nuevo gobierno aprovechó la coyuntura, el país se volcó contra la corrupción y terminó ganando Luis Abinader. Luis Abinader llega al poder, pero dentro del mismo PRM ya se perfilan divisiones que pueden poner en jaque a este gobierno. ¿De dónde nacen todas estas cosas? Si vemos el periodo de la restauración de 1865 a 1879, vamos a ver la cantidad de gobiernos que fueron derrocados y sustituidos por otros. Ya hablamos de eso un tanto en la pasada entrega y vimos cómo el presidente Pimentel, que era el presidente del grupo restaurador que había ganado y había expulsado a los españoles, fue impedido de llegar al poder. No lo pudo disfrutar en la capital porque José María Cabral y Eusebio Mansueta se levantaron aquí en el sur e impidieron que él llegara a ser presidente aquí en la capital. Tuvo que devolverse a renunciar y darle el paso al general Cabral. El general Cabral inmediatamente fue asediado. Hubo un contrario, Pedro Guillermo, que se levanta un general baecista y derroca a Cabral. Viene Báez al poder. Báez en el 1866 ya es derrocado de nuevo porque se levantó Gregorio Luperón, se levantó Pedro Antonio Pimentel y se levantó otro general, García. Derrotaron a Báez, formaron un triunvirato que prefirió a Cabral. Cabral se une a los azules y la baecistas también conspiran contra él, haciendo que Báez vuelva al poder en el 1868 por 6 años y estableció una dictadura. Báez era un hombre que negociaba con el poder, que le sacaba provecho al poder. Y lo primero que hizo es que los gastos que él había incurrido para derrocar a Cabral hizo que se lo reconocieran como un gasto de deuda pública y se le devolviera ese dinero que él decía que lo había tomado de préstamos en Curazao y esas islitas donde él estuvo. Pero Báez, cuando llega, se encuentra con que Cabral estaba negociando la bahía de Samaná con los Estados Unidos y quiso él aprovechar ese negocio porque era un negocio lo que estaban viendo. Se aprovechó y solicitó de una vez $1 millón y 100,000 en armas como adelanto para él poder contener las fuerzas militares contrarias a él. Había que tener dinero porque la restauración había dejado ya a los militares tan divididos. Todos esos generales que lucharon contra el ejército español creían que podían tener en todos los gobiernos una participación donde la lealtad era vendida. Había un mercado militar donde los generales apoyaban a los gobiernos si los gobiernos tenían recursos para mantenerlo. Cuando los gobiernos ya no tenían recursos para mantenerlo, entonces habían otros levantamientos. Esos levantamientos conseguían préstamos para ser pagados cuando ganara. Era un negocio también que había. La vida militar se convirtió en una mercancía al servicio de lo que pudieran pagarle su lealtad. Bueno, hoy vemos que posteriormente llegó Trujillo al poder y se hizo de todo el dinero que pudo, era un militar. Vimos que después los militares le dieron golpe de estado al profesor von Bosch para muchos hacerse millonarios. Y se hicieron millonarios. Y pudieron en los 12 años de Balaguer y los años posteriores, esa oligarquía trujillista, hacerse del dinero que le habían confiscado a Trujillo cuando fue ajusticiado. Es un negocio lo que hay arriba, donde el pueblo lo movilizan, pero lo movilizan para que el pueblo aporte el sudor, las lágrimas, la sangre, pero cobran lo que llegan al poder. Por ejemplo, en la Revolución de Abril se murieron más de 2.850 civiles en 4 meses. Murieron más de 500 militares
de los que eran contrarios a la revolución, 600 de la revolución, 42 marines, 172 heridos en 4 meses, porque después se dieron otras muertes que hay que sumarse a aquel acontecimiento. Pero en todo lo que ustedes han oído que ha ocurrido aquí, el pueblo nunca en la vida ha sido favorecido. La razón, que nunca los partidos se han institucionalizado. Aquí el republicanismo y la división de poder ha sido una quimera. Los gobiernos han sido personalistas y han hecho lo que le ha dado la gana para imponer lo que ellos quieran. Por ejemplo, el pasado presidente Danilo Medina hablaba de su Congreso, cuando eso en una democracia debe darle vergüenza a un presidente o a un líder político de entender que tiene que tener un Congreso que dependa de él y una justicia también, porque entonces no hay democracia. Donde no hay separación de poderes, no hay democracia. Donde no hay contrapeso a los poderes porque sean independientes, no hay democracia. Pero la democracia aquí ha sido una quimera por la ignorancia que ha habido en la vida política. Los partidos políticos ninguno han preparado su militancia para vivir en democracia. Lo que se ha hecho es una pseudo-democracia donde sectores fáticos invierten. ¿Para qué? Para hacer creer que hay un gobierno democrático y participativo, por nada de eso es verdad. Resulta que entonces, en medio de eso, volvemos a los gobiernos restauradores y Báez vuelve al poder por 6 años. Cuando vuelve por 6 años que hace su dictadura, lo primero que hace es que dicta un decreto donde el que sea encontrado con armas va a ser fusilado. Se oponía a que los grupos se levantaran, pero tampoco habría espacio para la democracia y la participación libre. Una dictadura. Terminó no consiguiendo el dinero que le pedía a los Estados Unidos para la anexión y terminó buscando a un amigo, Edward Hartman, para que le consiguiera unos préstamos en Europa y pidieron 420,000 libras esterlinas porque necesitaba dinero para hacerle frente a Luperón, a acabar a todos esos generales. Bueno, el dinero era al precio que dijera el acreedor. 420,000 libras esterlinas iban a pagar en 25 años al 6%. 1.420.500 libras esterlinas. Pues eso era mucho dinero. Eso equivalía a unos 7 millones de dólares en esos 25 años. Pero solamente le dieron a Báez 38,000. Y Edward Hartman, el que estaba haciendo de agente financiero, terminó emitiendo bonos por más de 770,000 libras esterlinas. 333,000 libras esterlinas más que lo que decía el contrato. Que lo tenía. Y buscó esas emisiones de bonos. El país tuvo que pagar eso entonces después, hacer unos arreglos y pagarlo en el primer préstamo que hizo Lili en el 1888. Cuando con ese dinero que hizo préstamo, engañó a Luperón de una manera infantil, si se quiere, y lo retiró de la política, habiendo sido su lugarteniente y habiendo sido el ministro de guerra en el 1879, cuando Luperón desplaza a Cesario Guillermo del poder, que también formó una dictadura. Eso se produce cuando Báez hace ese préstamo, combate, pero finalmente se levanta contra él un grupo de generales, entre los que estaba Gregorio Luperón, y uno de sus dirigentes principales, el que era el gobernador de Puerto Plata, Ignacio María González, se levanta y hace la revolución unionista del 25 de noviembre de 1873. Y los azules y los rojos se unieron para desplazar a Báez. Y Báez es desplazado. Ignacio María González llega al poder. Ignacio María González negocia con los haitianos por 150,000 pesos anuales
para tener dinero para poder siempre enfrentar a los generales, cediéndole la tierra que se habían tomado los haitianos, violando el acuerdo, el Tratado de Aranjuez de 1777. Los que quieren dinero le venden el alma al diablo, no le importa. Que se fuñe el país. Ignacio María González negoció con los haitianos. Hizo un tratado de paz y amistad de acuerdo a la conveniencia de ambos países. Y como era un acuerdo de paz, amistad, comercio y navegación, por la parte comercial, los haitianos negociaban y entraban poniendo en apuros a ciudades como San Juan, Azua, Dajabón. Creó un conflicto entonces para que tuvo que ser resuelto después en el 1929 y ratificado en el 1937 en la época de Trujillo con los haitianos, que provocó finalmente aquella matanza que todos conocemos de 1937, matanza de haitianos. Lo cierto del caso es que Ignacio María González también fue derrocado. Duró 2 años en el poder. Y en esos 2 años hizo una dictadura porque se dio cuenta en un momento que Manuel Altagracia Cáceres, que era de los rojos y que había sido su contrario en las elecciones después de Báez, estaba conspirando porque se levantó en Santiago, tomó la fortaleza de Santiago San Luis y luego fue vencido. Pero cuando eso ocurre, Ignacio María González se convierte en dictador también. Finalmente, la Sociedad Amante de la Luz, la Liga de la Paz de Santiago, promovieron a través de los medios de comunicación que había una lucha contra él. ¿Y qué tuvo que hacer Ignacio María González? Todos los líderes se reunieron en una finca que se llamaba El Carmelo y ahí acordaron que Ignacio María González tenía que renunciar porque estaba acusado ante el Congreso y él, para que no lo condenaran, entonces lo que hizo fue que negoció y salió. Los ibaeños pusieron entonces a Ulises Francisco de Espaillat, pero Ulises Francisco de Espaillat no hizo como hizo Ignacio María González ni como hizo Báez, de buscar dinero para comprar la lealtad militar. Al contrario, a él le pasó un poquito parecido a Juan Bosch, cuando en julio del 1963, un 12 de julio, un sábado, los grupos militares de San Isidro se unieron para demandarle al profesor Juan Bosch que le diera la oportunidad de obtener mejores beneficios económicos y todo eso, entre otras cosas, como era la persecución de los comunistas, etc. Y Juan Bosch le dijo que ellos tenían que buscar eso con otro presidente, pero no con él, porque él no era un demócrata a media, él era un demócrata carta cabal, completo. Pues Luis Francisco Espaillat, un hombre azul, liberal, que estuvo en la revolución de los tabacaleros y posteriormente luchando en las luchas subsiguientes, llegó con esa mentalidad democrática, pero a los 7 meses también es derrocado, igual que Juan Bosch. Al derrocarlo a él, lo sustituye Ignacio María González de nuevo, pero Ignacio María González se levantan contra él y terminan trayendo a Báez. Báez viene aquí en 1876 también y que se sube al poder, pero vuelve a lo mismo, a buscar anticipo con los comerciantes. Habían reunido como 300,000 pesos, lo atacaron y tuvo que renunciar y se fue con 370,000 pesos de aquella época. Ahí fue que se retiró en el 1878. Se va a Curazao y muere en Puerto Rico después, pero rico. Se pasó su vida en eso. Ninguno pensaron en el pueblo dominicano, ninguno pensaron en las grandes mayorías, ninguno pensaron en fortalecer las instituciones. Esa herencia la tenemos hasta hoy. Fíjense que hoy tenemos un grupo de personas perseguidas por corrupción, algunos presos, algunos hasta militares. Todo esto es un reflejo de que en 158 años que fue la restauración no fueron suficientes para borrar esa mentalidad caudillista, personalista y de carácter dictatorial que muchos han exhibido aún en la llamada democracia representativa. Esto implica que el país tiene que hacer un esfuerzo por institucionalizarse. Es el gran reto que hay aquí. El gran reto es que cada dominicano conozca su constitución, que cada uno conozca las leyes, que no haya un diputado
ni un senador, ni un regidor, ni un alcalde o alcaldesa que llegue a esos cargos si no conoce la Constitución. Ese es un reto que tenemos. No solamente la persecución contra la corrupción, eso es una parte. Pero hay que buscar limpiar la mentalidad, la ideología que tenemos de caudillista y de servilismo. Porque por un lado hay líderes que son caudillos, pagan por esa lealtad para ellos ser caudillos, pero hay un pueblo servil. ¿Por qué? Por la ignorancia. Y otros que saben, por la indiferencia, porque mucha gente no se quiere arriesgar. El país hay que levantarlo. El país hay que institucionalizarlo, pero hay que tener un conocimiento de cómo ha funcionado la patria para que la patria no retroceda en su desarrollo democrático. Es una obligación que tenemos hoy. Nosotros lo vamos a dejar hasta aquí porque el gobierno de Gregorio Luperón le sigue al de Cesario Guillermo, se instala Luperón. Y el Partido Azul funciona bien 4 años. Pero en el 6º año, porque eran 2 años que duraron los gobiernos, de acuerdo a la reforma que hicieron los azules, se dañó la situación con el surgimiento de la dictadura de Lili. Vamos a hablar de eso el próximo lunes, porque le dijimos que vamos a trabajar hasta el lunes 30 con los efectos de la restauración, con esa división que hubo, con esa ambición de poder que hubo, que todavía no hemos podido superar, pero que sí lo podemos hacer. El día que nosotros obliguemos a los partidos políticos a cumplir, por ejemplo, con el artículo 34 de la ley 33-18, que obliga a los partidos políticos a educar a la base. Nadie debe de ejercer el sufragio. Nadie debe de votar si no sabe depurar. Y para eso hay que educar. Porque lo que se está cometiendo es un crimen cada 4 años. Los partidos buscando todo el dinero que puedan para engañar al pueblo. Porque es un engaño lo que se hace cuando se pone a la persona a ejercer una voluntad desviada, confundida por falta de educación cívica y patriótica y de conocimiento del manejo del Estado. La preocupación nuestra es que después de la última revolución que hubo, tercer acontecimiento de la historia dominicana cívico-política más importante, después de la restauración de la independencia, que esas muertes de abril no vuelvan. Pero para no volver tiene que haber una constitucionalización de la vida nacional. Y eso lo plantea la Constitución en su artículo 63, numeral 13, cuando habla de que el Ministerio de Educación tiene que darle educación cívica a la población, conocimiento de la Constitución, para que de ahí los ciudadanos y ciudadanas estén mejor preparados cívicamente. Aquí no se está educando cívicamente a la población, ni ética ni moral tampoco. Y la gente vive confundida. La gente cree que ser revolucionario es ser una persona que hable mentira, muchas equivocadamente. Algunos revolucionarios no son así, son objetivos, tienen principios, pero mucha gente cree que la libertad es para acusar sin sentido a los demás, para inventarse cosas. De todo eso también hablaremos después de este mes de agosto, porque vamos a hablar el tiempo que Dios nos permita, que para intercambiar las cosas que vamos investigando, que vamos escuchando y que entendemos le favorecen al pueblo, para que aquí algún día podamos tener un gobierno social democrático de derecho, donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Así que hasta el próximo lunes, hoy viernes, nos despedimos hasta el lunes para seguir hablando de cómo surge esa dictadura de Lili y qué ocurrió entre el ajusticiamiento de Lili el 26 de julio de 1899 hasta la invasión norteamericana de noviembre del 1916. Así que hasta el lunes, no se olviden, esto nada más se arregla
cuando aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria